Ahí está, bueno, ahí está. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con mi presentación de comité tutorial, la tesis Perfilometría tridimensional por corrimiento de franjas sintéticas, presentada por mí, Edgar Sendejas Hernández, y mi director de tesis, el doctor Gerardo Trujillo Chafino, y el codirector de tesis, el doctor Marcelino Anguiano Morales. Entonces, vamos a revisar durante la presentación el siguiente contenido, el cual está compuesto de pues, la descripción de la técnica propuesta, un breve recordatorio de qué es lo que estamos trabajando, el trabajo que se ha hecho hasta ahorita, el trabajo que hay acá a futuro. Vamos a revisar el calendario de actividades para ver cómo vamos respecto del tiempo, pues un poquito de las referencias utilizadas en este trabajo. Em, bueno, vamos comenzando. Descripción de la técnica propuesta. Em, este trabajo, la- se basa, o no, bueno, no se basa, es similar a un trabajo generado en el 2019, como lo he mostrado anteriormente, por el autor Townsend, donde ellos proponen la técnica de corrimiento de fase eh, de 4 pasos digital, en donde, vamos, lo que ellos proponen es hacer una captura de una imagen, esa imagen con franjas, calcular algunos coeficientes a través de la transformada de Riesz y poder generar digitalmente bueno, en este caso son 4 pasos, ya tienen una imagen que está aquí, generar otras 3 imágenes eh, de franjas con objeto para poder utilizar un algoritmo de fase, un algoritmo de corrimiento de fase a partir de una sola captura. Entonces, este tipo de técnicas son buenas pues, para lo que son objetos dinámicos, ¿no? Y permitiendo la flexibilidad de poder utilizar un algoritmo de corrimiento de fase. Entonces, nosotros presentamos algo similar, o nuestra idea es algo similar en este trabajo, en donde a partir de una sola captura única, eh, iniciamos queriendo, bueno, a partir de una sola captura única, proponíamos el generar digitalmente o sintéticamente, como le dice el título de la presentación, patrones de franjas desplazados entre sí. Esto para poder eh, encontrar la fase del objeto aplicando un algoritmo de corrimiento de fase. Entonces, introducimos este nuevo término, el cual es corrimiento de fase digital. Entonces, corrimiento de fase digital será a partir de una sola imagen, poder generar las demás imágenes de franjas y aplicar un algoritmo de corrimiento de fase. Esta era la idea inicial al empezar este trabajo. Después de esto, ya durante la etapa de simulación, pues descubrimos que lo siguiente, pues nuestra idea era propuesta a partir de lo que era pues la intensidad de un patrón de franjas sinusoidal, que está descrito por esta ecuación de aquí, este, pues encontrar la fase bueno, despejando simplemente aquí, despejábamos, eh, calculando cuál es el coeficiente de este coeficiente A, este coeficiente B, uno es el de amplitud, uno es el de offset, una intensidad, pues es lo que nos da la captura en los tonos de grises, podemos encontrar la fase y proponíamos que obteniendo esta fase inicialmente, pues podíamos generar digitalmente o sintéticamente los demás patrones sinusoidales, pero pues llegamos a la conclusión de que pues, esto ya era, vamos, ya era como que algo extra, porque en realidad, pues el propósito del algoritmo, un algoritmo de corrimiento de fase, es obtener la fase del objeto y nosotros lo estamos encontrando desde este punto de aquí. Entonces, pues ya, el trabajo que se empezó a realizar fue más bien en el sentido de empezar a trabajar con lo que es esto, ¿no? Desarrollar el algoritmo para poder encontrar la fase de un objeto a partir del cálculo de estos coeficientes. Entonces, pues ya, esa es la técnica propuesta. Dentro del trabajo realizado, pues el trabajo realizado que llevamos, vamos haciendo un poquito de eh, recordatorio de qué es lo que hemos trabajado. Eh, tenemos ya un software de simulación donde podemos generar patrones sinusoidales, agregamos a esos patrones sinusoidales una deformación, una modulación por una superficie, esa modulación de los patrones, aplicamos el algoritmo, bueno, calculamos los coeficientes A y B que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior, este,
se calcula el coseno inverso. Ese coseno inverso se le da continuidad debido a que está discontinuo porque el dominio, bueno, el rango de la función coseno inverso nos da valores entre 0 y pi. Le damos continuidad para que sea, vamos, se vaya continua la fase, no se vaya teniendo como una especie de discontinuidades. Y pues ya, obteníamos esto. Esto era en el software de simulación, ¿no? Entonces se observa ya que podíamos obtener fase, bueno, que podíamos obtener lo que es la superficie del objeto que se estaba reconstruyendo. Y pues estaba correcto. Después de eso empezamos este semestre con la parte experimental donde tenemos el montaje de un proyector y una cámara. Ese proyector y esa cámara vamos a evaluar lo que habíamos hecho en la simulación, a ver qué tan replicable era eso ya en la práctica con objetos reales. Y pues bueno, aquí es donde viene ya lo interesante de los resultados de este semestre. Em, Empiezo con esta imagen de a continuación, esta imagen a continuación, donde pues no es otra cosa más que un mapa de alturas. El objeto que intentamos reconstruir fue un objeto, vamos, bueno, un objeto con una geometría simple, simplemente una esfera de una pelota de unicel, una esfera de unicel, una mitad de una esfera de unicel. Y pues se pueden observar que eh, si bien esta imagen ya se trabajó mucho para poder llegar a esta reconstrucción, tenemos este pequeño problema. Estos detalles que están aquí, pues son un problema que estamos todavía trabajando en él, donde en las secciones donde aparecen oclusiones o sombras en el objeto, el algoritmo falla. ¿Ok? Tenemos la continuidad o el algoritmo de continuidad pues no funciona, nos arruina la forma del objeto. Si bien la mayoría del objeto, bueno, una gran parte del objeto pareciera que va a salir de una manera correcta, hay secciones donde falla. Entonces, pues no es un algoritmo hasta ahorita, por el detalle de oclusiones, no es un algoritmo que nos entregue buenos resultados, pero para para llegar a esta reconstrucción o a esta mapa de alturas, tuvimos que resolver algunos problemas. Si bien no hemos resuelto el de oclusiones, hemos resuelto los siguientes problemas que voy a mostrar a continuación, donde vamos a ver cuáles son los impactos que tienen algunas variables en este algoritmo que estamos proponiendo. Entonces, eh, les voy a mostrar a continuación, voy a empezar a hablar en algunas veces de capturas de franjas. Entonces, esta imagen que les estoy mostrando, les muestro aquí, eh, es una captura hecha por la cámara. Eh, la deformación o la modulación de estas franjas se hizo digitalmente, es la modulación que generamos en el software de simulación, solo que en este caso estas franjas moduladas fueron capturadas por la cámara y para poder empezar a depurar el algoritmo, ¿no? Porque, vamos, eh, la reconstrucción que les mostré ahorita de la esfera unicel fue ese trabajo que va hasta ahorita es un trabajo previo donde tuvimos que resolver algunos problemas. El primer problema, pues bueno, teníamos un problema con las oclusiones. La idea de optar por capturar estas franjas moduladas digitalmente en el software fue para evitarnos el problema de oclusiones. Con esto resolvíamos el problema de oclusiones y nos permitía o nos permite depurar el software. Y pues ya, no tenemos oclusiones, pero sí tenemos una forma que tenemos que reconstruir y estamos haciendo una captura, vamos, ya de manera real, donde tenemos, como lo muestro aquí, vamos a tener aquí la forma del objeto y pues tenemos un ruido ambiente, ¿no? Un ruido ambiente que es inherente a la captura que estamos haciendo. Entonces, pues ya, tenemos esa captura. De esa captura, pues empezamos a evaluar cosas o evaluar factores. Eh, el primer error que encontramos en el algoritmo es un error eh, en el cual bueno, se encontraba en la simulación, pero no lo había percibido. Entonces, eh, en esta imagen que les muestro aquí en este mapa tridimensional, les muestro la superficie del objeto
esta superficie del objeto es generada, es totalmente, es totalmente simulación, es una imagen que ya les había mostrado en un comité anterior, donde así de manera cualitativa, observando la superficie del objeto, pues el objeto se ve sin ningún detalle. Bueno, se veía muy similar o igual al que teníamos inicialmente de reconstruir o el que deformaba nuestras franjas. Yo no observaba ningún detalle en este objeto, pero em, después de evaluarlo, se hace un cálculo de error. Si estamos en la simulación es muy sencillo de hacerlo porque yo sé cuál es el objeto que le introducí a las franjas moduladas. Entonces, pues yo puedo comparar el resultado del algoritmo con el objeto que se hizo que modulara las franjas. Y a partir de eso, genero este siguiente mapa de error. Este mapa de error, no sé qué tan claro sea hasta ahorita. Voy a mostrar a continuación más imágenes y evaluaciones de él donde tenemos áreas, estas líneas de aquí, que muestran que existe error, existe un error periódico o un error que se está repitiendo en la reconstrucción y voy a regresar la diapositiva, es algo que no se observa. Esta reconstrucción que se muestra aquí tiene este tipo de imperfecciones, ¿ok? Entonces, y se presenta de esta manera. Eso simplemente lo pude observar cuando hago el cálculo del error eh, en lo que estoy resolviendo. Entonces, este es un mapa de altura, simplemente en escala de grises. Este es una vista tridimensional del error, donde el error máximo es de 0.08. Estos son radianes, lo que estoy mostrando aquí. Eh, entonces, este error que se está mostrando aquí en el algoritmo, me gustaría bueno, mencionar una cosa para estar como que dimensionarlo. Este error que se está generando aquí es un patrón sinusoidal perfecto y en el que se le está agregando solamente la forma del objeto y no se le está agregando ruido de ningún tipo. Entonces, el algoritmo por sí solo está generando este tipo de, de adición de ruido a la reconstrucción. Esta adición de ruido, ¿dónde se está generando? Pues se está generando en esta sección. Esta gráfica que muestra a continuación es una vista de una sección transversal del objeto, donde aquí abajo estoy mostrando lo que es em, la fase discontinua antes de calcular el coseno inverso para la fase. Esto es lo que tenemos aquí. Y en el momento que la manera que está trabajando el algoritmo de continuidad, esté complementando estas secciones o y agregando el complemento de pi o 2pi, ¿verdad? Para ir agregando esta continuidad. Al momento que los une, está generando esta discontinuidad aquí. Se están generando estos pequeños errores y esos errores que estoy mostrando, que se muestran aquí, eh, son los que se observan en esta sección de aquí. Vamos, perdón, en cada parte donde se calcula o se une esta sección, se le da continuidad a esta sección, se está generando ese tipo de errores. Entonces, es algo bueno, que el algoritmo de continuidad está teniendo un detalle. Al igual hago el cálculo del error RMS, solamente para darme una idea, bueno, para tener algo, de alguna manera cuantitativamente qué error tengo. Ya vimos ahorita que el error máximo que tenía simplemente de restar lo que obtuve a lo que era realmente la superficie era de 0.08. Aquí el error RMS pues se disminuyó, puesto que hay secciones donde tenemos un error cero, donde vamos, se contemplan con un error cero. Este cálculo de error RMS eh, se está haciendo, perdón, es por columna. En esta columna se calcula el error RMS de la columna 1, el error RMS de la columna 2, 3, hasta llegar a la 1280, que es el número de columnas que tenemos. Entonces, 1280, hay secciones donde no hubo error y hay secciones pues donde está el objeto.
que el error RMS, el máximo que tenemos en algunas secciones fue de 0.0096 radianes. Se decrementa, pero les digo, es porque tenemos secciones donde hay secciones con error cero. Entonces los toma en parte ahí. Esa es la primer fuente de error que estuve encontrando, bueno, que se encontró durante la evaluación de este algoritmo. La siguiente fuente de error se está compuesta de dos factores. Uno es el factor gamma y otro es el ruido inherente, ¿verdad? Pues el ruido escenar, que se encuentra por el simple hecho de estar haciendo capturas, ¿no? La cámara, la luz ambiente nos generan ruido en la reconstrucción. Entonces, vamos a empezar separando estos ruidos. Bueno, ¿qué es el factor gamma? Bueno, el factor gamma, esto es una sección transversal del patrón de franjas. eh, Sin una corrección gamma, yo genero un patrón digital, un patrón sinusoidal en la computadora, lo proyecto y lo que la cámara captura es lo siguiente. Entonces, este patrón está deformado, no es un seno perfecto. Y pues que no es un seno perfecto, vamos a ver ahorita cómo nos va a dar problemas. Esto es algo pues relativamente común en corrimiento de fase o en proyección de patrones sinusoidales, el corregir gamma. Y pues aquí se presenta ya un patrón de franjas sinusoidal, donde se le corrige gamma. Este valor de 2.4 es un valor que habíamos utilizado anteriormente en la maestría, donde se hace una correlación lineal para ver dónde se obtiene pues sí, una mejor correlación entre un patrón sinusoidal perfecto y lo que estamos proyectando. Entonces simplemente se utilizó el mismo valor porque estamos utilizando el mismo proyector y la misma cámara. Que en realidad la cámara no tiene ninguna protección, simplemente sirve el proyector el que tiene el problema de lo que es el factor gamma. Entonces, se mejora gamma en esas proyecciones, pero esa mejora de gamma, pues lo teníamos que, bueno, se evalúa de dos maneras, o la manera en que evaluamos el impacto de gamma sobre nuestras reconstrucciones, cómo se iba a comportar el algoritmo, se realizó a partir de dos secciones. Em, la imagen que se muestra a la derecha es en el software de simulación, simplemente tenemos un patrón sinusoidal sin deformación, perfecto, con la forma del objeto, sin ruido. Entonces obtenemos este mapa de alturas. Bueno, ruido 50 dB watts no recuerdo, son 100.000 de escenar, que son 100.000, perdón, 100.000 veces más señal a ruidos. Ahorita lo puedo mostrar a continuación en una tabla para que sea más claro. Pero lo que es interesante aquí, de manera, vamos, cualitativa, es que el solo hecho de tener una variación de gamma de 1.02 e igual sin ruido en simulación, nos genera un mapa de alturas de la siguiente manera. ¿Ok? Se empieza a generar este comportamiento, o el algoritmo entrega esta es la forma del objeto que nos entregaría el algoritmo, solamente con una desviación de 1.02 de gamma. Entonces, pues se puede concluir de que el algoritmo va a ser muy sensible, al parecer, a gamma de 1.02, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo comprobamos esto o por qué lo hacemos aquí en simulación? Pues porque también lo observamos aquí a continuación en lo que es la captura ya experimental. Este de aquí es la misma simulación del patrón y este de aquí a la derecha es el mapa de alturas de una captura del patrón sinusoidal en donde se le corrigió gamma, ahí se le corrigió gamma, pero puesto que tiene que ser muy precisa la corrección de gamma, todavía tenemos este, este, esta, estas deformaciones sobre el objeto. ¿Ok? Y estas deformaciones que se están presentando, pues son magnificadas aparte porque tenemos la adición de ruido experimental, el cual no estaba en la simulación anterior. En la simulación anterior solamente teníamos una pequeña deformación de gamma y pues sin ruido en el patrón generado. Entonces, pues ya, aquí tenemos una simulación y pues me gustaría recalcar
que al menos en mi punto de vista es de que parecen ser muy similares los resultados de que tenemos en la simulación, de qué esperar del comportamiento del algoritmo, con lo que obtenemos ya experimentalmente, ¿no? Esta fue una captura del patrón sinusoidal y se corrió el algoritmo y se obtuvo este mapa de alturas. Entonces, eh, se es- yo al menos observo aquí cualitativamente que hay eh, alguna similitud. Y entonces la pregunta viene, ¿y qué es lo que está pasando con gamma o por qué gamma está afectando de esta manera? Pues nosotros estamos esperando que la manera en la que vamos a resolver este ejercicio, calcular cuál es la fase de este objeto, se resuelve a partir de una función coseno inverso. Entonces, una función coseno inverso donde si nuestro patrón está deformado, pues no responde a una función cosenoidal perfecta. ¿Ok? Hay deformaciones, quiere decir de que tenemos otros componentes, vamos, de frecuencias, donde ya no solamente tenemos la frecuencia que sería el coseno, ¿verdad? Una sola frecuencia, vamos a tener múltiples frecuencias debido a la deformación de que sufre el coseno. Entonces, pues ya tenemos ese ese impacto de- del factor gamma. Em, a continuación, les presento esta tabla, donde ahorita más adelante voy a mostrar imágenes de que vienen siendo estos valores, donde aquí en el eje horizontal, este azul de aquí arriba, estoy mostrando diferentes valores de signal to noise o señal a ruido, proporciones de señal a ruidos en dB y entre paréntesis lo que sería la proporción. Em, entonces, a mayor eh, valor de SNR, pues quiere decir que tenemos eh, mucha mayor señal o es mucho menor el ruido que tiene la señal a un valor menor de SNR o que está en dado en dB, tenemos una menor cantidad de ruido, eh, una mayor cantidad de ruido en la señal, mayor parte de ruido por señal. Y pues aquí está el factor gamma. Aquí hice algunas simulaciones con diferentes factores gamma. Y esto con la finalidad, eh, lo revisábamos con el doctor, pues ver cuál es el comportamiento eh, de gamma y del ruido en un conjunto, ¿verdad? Lo que se está mostrando aquí en la tablita es el error la media del error RMS que obtiene en la reconstrucción. Entonces, de todo el error que tenemos en el mapa de alturas, comparado con la forma ideal con la que modulábamos el patrón, aquí tenemos el error RMS, la media del error RMS que tenemos aquí, pues. Entonces, pues observamos que conforme más nos acercamos a niveles bajos de ruido, aquí hacia la izquierda, pues el error se dispara. Conforme nos vamos moviendo hacia la derecha, el error viene decrementando, pues esto es porque el ruido se va haciendo menor. Tenemos una mayor proporción de señal que ruido. Y aquí en lo que es el factor gamma, eh, pasa algo similar, pero sobre todo se puede apreciar yo, de a partir de esta sección de por aquí. Ok, de 35, en la sección de 35, conforme más nos acercamos, conforme más estamos al centro de un patrón, este uno indicaría un patrón sinusoidal sin deformaciones. Entonces, eh, vemos cómo el error eh, que tenemos en medio del RMS es mucho menor. Aquí a continuación vamos a ver por qué estas gráficas, esta sección de datos no corresponde. Esta sección de datos parece tener un comportamiento aleatorio porque dice que podríamos leer que el error RMS disminuye en este valor de gamma y se incrementa cuando gamma bueno, que no hay deformación, que es igual a 1, pero esto vamos a ver por qué se genera. Estos son errores del algoritmo que enmascaran el valor RMS. Entonces, más bien estos valores de aquí, de 35 hacia este lado, serán los valores más relevantes, donde
pues sí, se espera que si no tenemos un patrón sinusoidal deformado, es decir, sin gamma, en gamma igual a uno y un nivel de ruido, pues, o SNR muy alto, pues el error va a ser muy pequeño. Eso es porque no tenemos ruido y el patrón no está deformado. Entonces este sería como que el caso ideal. ¿Ok? Y pues a continuación, nada más no sé, vayan a asustar. Este es el caso. Esto es lo que resuelve el algoritmo, que no hay por ningún punto de vista ahí está el objeto que estamos buscando. Totalmente falla el algoritmo. Para un factor de gamma de 1.43 y un SNR de 20 dB watts. Entonces el algoritmo totalmente falla. Es por eso que tenemos esos valores hacia el lado izquierdo de la tabla donde tenemos un comportamiento aleatorio de qué es lo que está pasando ahí. Eh, a continuación, me moví aquí de un valor de 1.43 de gamma, pero simplemente, bueno, con referencia a bueno, esta figura de aquí, con la continuación, la única diferencia que tienen es de que el nivel de ruido se decrementó. Bueno, el nivel de escenar se aumentó, perdón. Es decir, que tenemos menos ruido en la señal y obtenemos esta reconstrucción donde aquí está la superficie deformada, pero pues bueno, al menos cualitativamente aquí se observa que ya de alguna manera no es el objeto que buscamos, tiene errores, muchos, pero aparece el objeto al decrementar la cantidad de ruido. A continuación aquí, nos vamos a otro punto inferior, donde aquí gamma cambió de 0.70 a 0.77 y un valor sin ruido, bueno, un valor muy bajo de ruido, un valor muy alto de escenario de 50 de watts. Se observa aquí ya el objeto, si bien con ruido, se le observa algo sobre el objeto, que es lo que nos dio el valor de RMS que teníamos ahí anteriormente. Em, Esto de aquí es la otra parte, nos regresamos a la parte izquierda de la tablita donde empezamos, donde teníamos gamma igual a 0.77, pero pues otra vez regresamos con una muy alta cantidad de ruido, 20 dB watts, y pues obtenemos esto. El algoritmo vuelve a fallar, no reconstruimos nada en esa parte del, del algoritmo. Entonces, esos valores que obtenemos de error RMS, pues calcula el error RMS de esto y pues obviamente pues, va a ser aleatorio, ¿no? Está resolviendo cualquier cosa. Esto de aquí es como que es el punto central de la tablita. Este es un valor de gamma sin deformación, patrón gamma no deformado, un patrón sinusoidal perfecto, perdón, y un valor de 35 dB watts, que si no me recuerdo, equivalen, permítanme, me disculpa, déjenme regreso que no recuerdo el valor de la tablita. Vamos en este punto central, esa gráfica que les estoy poniendo ahí, este de aquí, donde eh, me ubico más por proporción. Es igual a 3162 de escenario. Tenemos 3162 veces más señal que ruido. ¿Ok? Esa es la proporción, es lo que nos indica. Y pues una deformación que no existe en el patrón sinusoidal. Y pues a partir de eso, pues ya empezamos perdón, a obtener unas reconstrucciones eh, más, más similares a las que esperaríamos. Nuestra se parece a la superficie del objeto y al menos no se observa cualitativamente eh, que la superficie esté deformada. Y ya pues aquí nos vamos a esta deformación que es solamente un ejemplo de lo que pasaba experimentalmente, bueno, no experimentalmente, donde con una pequeña deformación de gamma, una deformación gamma de 1.01, entonces estamos desviados de un factor perfecto de seno por 0.01 y un valor sin ruido en el objeto, y ya se empiezan a obtener este tipo de forma en el objeto, ¿verdad? Entonces, ya de entrada se ve deformado, entonces, eh, pues concluimos aquí del algoritmo, ¿no? Se concluye eh, que el factor gamma es un parámetro muy delicado
en la sección de los valores que tenemos que usar de tolerancia, ¿verdad? El patrón sensorial tiene que ser casi perfecto o más similar a perfecto porque si no nos genera este tipo de comportamiento, nos deforma la forma del objeto, ¿verdad? Y el ruido sí tiene un impacto, pero es un poquito más manejable. En la tablita, este, podemos obtener reconstrucciones desde 35 hasta 50 dB watts y vamos, el error no se dispara, ¿verdad? Se mantiene estable y en las imágenes pues se ve que no es tanto la deformación. El que es más delicado o tiene más impacto es el factor de gamma en las reconstrucciones. Entonces, eh, pues tenemos ya con esto encontramos tres fuentes de error que están siendo las que afectan este algoritmo. Una, como PC, es en el algoritmo de continuidad, la manera que se están complementando, o en la manera que se le está dando continuidad a la fase, se están generando una especie de escalones que generan errores en la superficie, que es lo que mostramos inicialmente. Esto de aquí, el factor gamma, que al parecer el algoritmo es muy sensible a una pequeña desviación de gamma y obtener una deformación en la superficie y pues el ruido, ¿verdad? El ruido, pues como en cualquier sistema o proyecto, nos afecta de alguna manera y pues aquí no es la excepción. Es un poco más, comparado con gamma, es un poco más robusto contra el ruido, el algoritmo, pero pues igual tiene un impacto. Y pues ya, de trabajo futuro, eh, todas las imágenes que les puse anteriormente, ya sea donde se vio el error que se genera por el algoritmo de continuidad, los de factores gamma o el ruido, fueron hechos en las simulaciones. ¿Por qué? Porque el algoritmo falla con el agregar sombras. El algoritmo del trabajo futuro es encontrar o ver de qué manera podemos trabajar con oclusiones en los objetos, porque em, un objeto de manera experimental, si yo lo coloco en cualquier parte bueno, la mayoría de las partes donde me encuentre una sombra, el objeto falla como se lo mostraba con la esfera de unicel. Eh, no la reconstruye. Entonces, ese es el trabajo más importante que hay ahorita en la sección de experimental de resolver para poder obtener ya una reconstrucción con el algoritmo y obviamente pues trabajar con los valores de gamma, ¿no? Y, y ver qué le podemos hacer para corregir el problema de continuidad. Pero hasta ahorita es el trabajo. Yo lo enfoco más a la sección de ver cómo trabajar las oclusiones en el objeto para poder hacer una corrida o poder tener una reconstrucción ya experimental más real. Este, pues ya el calendario de actividades es el siguiente. Conformamos a calendario. Nos queda todavía un poquito de tiempo de acuerdo al calendario de montaje experimental para trabajar. Igual de simulación, pues un poquito más, que son estas dos actividades, 7.51 y 7.52. Y pues igual esto ya lo estamos trabajando el 7.53, que son los resultados teóricos y prácticos, las tablitas de valores donde estuvimos calculando, ¿no? A ver qué tan buenos son, este, cuál es el impacto que tenemos, o cuál es el error que tenemos en las reconstrucciones. Sería eso respecto a esto. Los entregables, hay un retraso aquí, bueno, tengo que mostrar muy grande en el artículo de ISSN. La revista hasta ahorita no, bueno, estamos contactando al editor, pero no he recibido una respuesta hasta ahorita de qué, qué está pasando. Está en segunda revisión, bueno, ya está en revisión y enviamos correcciones y no han contestado. El artículo del Congreso, que ese ya está publicado desde hace muy buen tiempo. El artículo JCR, que le estamos planeando enviar a Optics Letters, pero pues falta agregar la sección de experimental, ¿no? El artículo está de alguna manera escrito, pero falta la manera
la sección experimental para poderlo complementar en el artículo y hacer un poquito similar al artículo de Townsend. El artículo de Townsend también está publicado en Optics Letters, el que nos puse como autor principal, y creo que de alguna manera el trabajo que estamos generando aquí es comparable a ellos en el sentido que obtenemos es otro método diferente y los resultados que obtienes en ellos tanto en simulación como los que podemos llegar a obtener con experimental serían, vamos, no similares en el sentido que van a ser iguales, pero podemos generar una información muy similar pues, esperaría que podría ser eh, publicado en esa revista. Pero pues, tenemos que pasar a esa sección experimental. Em, y pues ya, a continuación les muestro pues, un poco las referencias. Obviamente son